tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se refería con estas palabras a la ley de Moisés, es decir, a los 10 mandamientos. Y naturalmente, dentro de los mandamientos, dentro de cada mandamiento, hay cosas de distinta gravedad. Por ejemplo, no es igual robar 1 millón que robar 1 céntimo, pero ambas cosas son robar. No es lo mismo decir una mentira que implica una calumnia contra una persona o una maledicencia, es decir, contar algo que es verdad pero que no es necesario contar, que decir una mentirijilla como que no estás en casa porque no quieres recibir a una visita pesada. Pero ambas cosas son mentiras. Y, por supuesto, no es lo mismo dejar de ir a misa el domingo que matar a alguien. Pero ambas cosas son pecados. Es decir, si nosotros empezamos cada uno en lo que le conviene o en lo que le parece, si nosotros empezamos a establecer un criterio de discernimiento en torno a los mandamientos de Dios, a la ley de Moisés, es decir, a los 10 mandamientos, y empezamos a decir, esto lo puedo dejar, esto lo puedo incumplir, esto no merece la pena, esto en cambio sí merece la pena, nos estamos poniendo por encima de Dios. Y además abrimos la puerta a otra cosa, evidente, inevitable. Abrimos la puerta a que otro haga exactamente lo mismo, pero con un resultado diferente. A ti te puede parecer gravísimo, pero gravísimo, el adulterio. Pero a lo mejor a tu mujer o a tu marido pues no le parece tan grave el adulterio y te engaña. A ti te puede parecer horrible que los adolescentes, o quien sea, tenga acceso y consuma pornografía online, por ejemplo. Pero a otro quizá lo que le parece más grave es que no se dé limosna. Cuando entramos en la posibilidad de que cada uno decida por sí mismo qué es bueno y qué es malo, o qué es grave y qué es menos grave y no pasa nada, estamos abriendo esa misma posibilidad a los demás que quizá tengan unas opciones, un criterio totalmente distinto al nuestro. Por eso el Señor dice, cuidado, cuidado. Los mandamientos de la ley están para cumplirse. Claro, ya sabemos que no es lo mismo robar 1 céntimo que 1 millón, por supuesto, y que no es lo mismo decir una mentirijilla que decir una calumnia. Claro que sí, pero ambas cosas tienen que ser evitadas. Si empezamos a justificar lo poco, probablemente terminaremos por justificar también lo mucho. Por eso el Señor decía, el que es fiel en lo poco, sabe serlo en lo mucho, y no al revés. Quizá puede ser fiel en lo mucho, pero a lo mejor no lo es en lo poco, y lentamente te vas acostumbrando a tener pequeñas trampas, pequeños incumplimientos que van aumentándose hasta que terminas por no ser fiel tampoco en lo mucho. Por ejemplo, esta semana me escribía un señor de una ciudad de España y me decía que había estado en misa y que el sacerdote a los feligreses que iban a misa el domingo, estando en misa de domingo, les decía, no es obligatorio que vengáis a misa, no me refiero que esto haya sido hace poco porque están las misas como están, me refiero que esto le había ocurrido antes de la cuarentena del coronavirus. No es obligatorio que vengáis a misa el domingo, no pasa nada, no cometéis ningún pecado si no venís a misa el domingo. Lo que sí que tenéis que hacer es dar limosna a los pobres. Yo le contesté, dice, me parece, en primer lugar, que este señor no solo está diciendo algo que la Iglesia no enseña, sí es obligatorio ir a misa el domingo. Claro, si estás enfermo, ¿cómo vas a ir? O ahora que está ahí exención porque no se puede ir, ¿cómo vas a ir?
pero sí es obligatorio ir a misa el domingo, y segundo, este señor no se da cuenta de que si la gente deja de ir a misa, ¿de dónde va a sacar la Iglesia el dinero para ayudar a los pobres? ¿O quién les va a recordar a esas personas que tienen la obligación de ayudar a los pobres? Vivimos un tiempo tan absurdo en el cual la gente se pega tiros en el pie y son, sin darse cuenta, quizá o quizá sí, son unos verdaderos suicidas. Los mandamientos tienen que ser practicados. Todos, incluso los más pequeños. Y si cometes un pecado, pues ahí está la confesión. Y tendrás que confesarte de que has dicho una mentirijilla, que será un pecado venial. Pues claro, la Iglesia siempre ha enseñado que hay pecados veniales y pecados mortales. Pero lo que no puedes es decir, esto como es poca cosa, no es pecado. Eso es un pecado venial. No es un pecado mortal, pero es un pecado venial, pero pecado. Si luchas contra el pecado venial, si eres fiel a los mandamientos en su dimensión más pequeña, probablemente serás fiel a los mandamientos en su dimensión más grande. El que es fiel en lo poco es mucho más probable que sea también fiel en lo mucho. Que así sea.